Dios les bendiga, hermanos. A veces oro antes de comenzar a predicar, a veces no oro antes de comenzar a predicar, pero esta mañana siento que debo orar antes de comenzar a predicar. No por nada especial, no se asusten. Simplemente entiendo que quiero orar por ustedes, así que permítanme orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Gracias, Señor, porque siendo un hombre de labios inmundos, tengo el privilegio de comunicar tu santa palabra, Padre. En esta mañana estaremos hablando precisamente de ella, Señor. Yo te pido que ella surta el efecto para el cual tú has propuesto en esta mañana. Tu Espíritu Santo lo use como su espada. Corazones duros e insensibles que hay aquí en esta mañana, Padre, sean cortados por el poder de tu palabra, Señor. Te pido estos favores y me atrevo a pararme aquí solamente en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, continuamos nuestra serie sobre la doctrina de la santificación. Ya tenemos muchas prédicas, creo que van como 9. No puedo hacer un resumen tan extenso porque perdería mucho tiempo. Sin embargo, quiero refrescar la memoria. Dijimos que cuando nos convertimos, Dios nos libra del poder y del dominio del pecado. Al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Sin embargo, el pecado, aunque no reina en nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, hay un pecado remanente que permanece. Este pecado remanente hemos visto que es el peor y el más poderoso de nuestros enemigos en el proceso gradual de santificación. Hemos dicho que Dios en su gracia y misericordia no nos ha abandonado en nuestra lucha contra el pecado ni en nuestra santificación, sino que Dios ha dispuesto de medios para los cuales nosotros podamos utilizar y luchar contra el pecado y asimismo ir pareciéndonos más a Cristo, que es el objetivo de nuestra santificación. Así que estos medios lo hemos dividido en medios individuales de santificación y en medios corporativos de santificación. Hemos iniciado con los medios individuales y la última prédica tratamos la oración secreta como medio de santificación. Decíamos que debe ser secreta porque aquí deben salir pecados específicos, puntuales, presentárselos al Señor. Pecados que solo Dios y usted saben. Y asimismo, luchando contra el pecado, debemos orar para desarrollar las cosas buenas que el Espíritu Santo nos da, es decir, reflejar cada vez más el carácter de Dios. En esta mañana nos corresponde hablar sobre el segundo medio individual que vamos a estar viendo en la serie, y es la lectura de la palabra como medio de santificación. Para esto vamos a tocar solo 3 puntos. Primero, vamos a establecer una base bíblica para poder hacer esta afirmación. Segundo, vamos a ver cómo la palabra de Dios o la lectura individual de la palabra de Dios interviene en el proceso de santificación. Y tercero, cómo podemos usar la palabra correctamente de manera que seamos santificados y podamos crecer en santidad. ¿Ok? Así que vayamos inmediatamente al primer punto y establezcamos la base bíblica que está en Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para poder establecer esta base bíblica tenemos que desarrollar un poco el contexto en la cual Jesús dijo estas palabras. Estas palabras están dentro de la famosa
oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. Gracias a Dios, hermanos, que esta oración no fue secreta. Esta oración Dios nos la ha regalado para que veamos lo que Jesús está pidiendo por nosotros. Así que vayamos a leer, yo sé que vamos a leer mucho, Juan capítulo 17, pero vamos a leer desde el versículo 6 al 19 para poder darle contexto y establecer la base bíblica y que quede clara. ¿Ok? Así que les advierto que hoy vamos a leer bastante porque vamos a estar hablando de santificación por medio de la lectura individual de la palabra. Así que yo voy a tratar de argumentar lo menos posible y voy a dejar que ella sea la que hable. Leemos, hermanos. Juan capítulo 17 del 6 al 19 dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús, antes de ser entregado, hace esta oración. Si observamos los versículos del 6 al 10, podemos notar claramente cómo Jesús se refiere por quienes Él está orando. Jesús aquí no está orando por el mundo. Es más, Jesús aquí ni siquiera está orando por todo el mundo. Jesús se refiere en esta oración exclusivamente a aquellos que son de Él y que le han sido entregados a Él por el Padre. Eternamente estas personas han sido entregadas a Dios por el Padre. Y Jesús está orando específicamente por este grupo de personas. Eso es evidente en los versículos 6 y 9. Yo sé que a muchos les puede molestar la implicación de estos pasajes. Sin embargo, yo no voy a hacer énfasis en las implicaciones de estos pasajes. Voy a hacer énfasis en que las personas por las que Jesús está orando ya han sido santificadas inicialmente. En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús les dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que Jesús está orando precisamente por estos que ya están limpios por la palabra que Él les había hablado. Ese es el énfasis que hay en los versículos del 6 al 16. En los versículos del 11 al 16, Jesús continúa hablando de que ellos no son del mundo como Él tampoco es del mundo. Pero aquí aparece una petición de parte de Jesús al Padre. En el verso 11, Jesús le pide: guárdalos en tu nombre. En el versículo 12 vuelve y le pide: guárdalos en tu nombre. Versículo 15 le pide: guárdalos del mal. Así que aquí hay una petición del Hijo al Padre por aquellos que son de Él, una petición de protección.
Es bastante extraño ver que Jesús está pidiendo por protección por los que son de Él. Sin embargo, en Juan 16, quiero que busquemos lo que Jesús le dijo a los que son de Él. Juan capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo podemos unir esta petición del Hijo por protección si el mismo Hijo dijo que a los suyos los iban a perseguir, incluso los iban a matar por su nombre? Hay una aparente contradicción en esta petición, o podríamos llegar a la conclusión de que el Padre no respondió a esta oración, porque de hecho sus discípulos todavía el día de hoy sufren persecución. En aquel tiempo era todavía peor, sus discípulos murieron martirizados precisamente por Jesús y por el Evangelio. Entonces, ¿cómo conciliamos esta petición? Parecería que Dios no respondió a esta petición, pero eso es imposible porque Dios responde todas las oraciones que nosotros hacemos de acuerdo a su voluntad. Dice que Él nos oye. Así que tenemos que entender qué es lo que Jesús le está pidiendo al Padre aquí. Jesús no simplemente le está pidiendo que los guarde, sino que los guarde en tu nombre. ¿Qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios significa todo lo que Dios es. En el Antiguo Testamento Dios se revela a través de múltiples nombres y cada nombre refleja el carácter de Dios. Este nombre de Dios, dice Juan 17:6, que Jesús lo había venido a manifestar este nombre. Así que Jesús lo que le está pidiendo al Padre es que a pesar de todas las persecuciones, muertes, torturas que ellos iban a pasar, ellos pudieran permanecer aferrados a ese conocimiento que Jesús le había venido a manifestar. Ese conocimiento que había traído salvación a su vida, pudieran ellos poder aferrarse a Él aún en estos momentos de persecución y muerte. Y así sucedió, mis hermanos. Todos los que son de Él resisten hasta el final, sin importar las implicaciones que tengan. Guárdalos en tu nombre. Él no le está diciendo guárdalos de la muerte. A Jesús realmente nunca le importó los que podían matar el cuerpo. Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Guárdalos del mal, dice. La traducción de la Biblia a las Américas es más exacta y dice guárdalos del maligno, refiriéndose al diablo. Obviamente porque Satanás iba a usar todos estos medios, persecuciones, hambre, muerte, enfermedades, torturas, para que los discípulos no pudieran mantenerse aferrados al conocimiento que Jesús le había venido a revelar, no pudieran mantenerse aferrados al nombre de Dios. Sin embargo, los discípulos pasaron la prueba, no porque ellos eran fuertes, sino porque Dios estaba contestando esta petición. La segunda petición, y es la que nos compete más en esta mañana, está en el versículo 17, que es nuestra base bíblica. Jesús no solamente ora por protección de los suyos, sino que ora por la santificación de los suyos. Jesús le está pidiendo al Padre, guárdalos en tu nombre, pero eso no es suficiente. Santifícalos en tu verdad. Acuérdense que ya ellos estaban santificados. Este verbo está escrito en un presente continuo. Es como si Jesús le estuviera pidiendo al Padre, continúa santificándolos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad?
tenemos que tener claro cuál es la verdad. Porque aunque nosotros sabemos que la palabra es verdad, nosotros no vivimos como si la palabra fuera verdad, ni tratamos la palabra como si fuera verdad. Nosotros tomamos de la palabra lo que a nosotros nos parece, y lo que a nosotros no nos parece entendemos que no es verdad y por eso no lo tomamos. Nosotros tenemos un problema serio, hermanos, identificando la verdad. Adán, nuestro representante delante de Dios, de la raza humana, lo que hizo en el Edén fue que cambió la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, y cuando Adán hizo eso, usted y yo quedamos haciendo lo mismo. De hecho, la principal causa de idolatría en nuestros corazones es debido a nuestra falta de visión y de conocimiento de la verdad. ¿Usted sabe por qué nosotros levantamos ídolos en nuestro corazón? Porque estamos confusos con relación a cuál es la verdad. Ídolos a los cuales rendimos culto, pleitesía, más pasión, dedicamos más tiempo que a Dios mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque quedamos completamente confusos con relación a la verdad. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 25. Pablo aquí está hablando de nosotros, de la raza humana, de todos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué fue lo que provocó que nosotros nos volviéramos idólatras con nuestro trabajo, con nuestras posesiones económicas, sociales, con nuestras casas, carros, estilos de vida? Adivine qué. Hemos cambiado la verdad de Dios. Al cambiar la verdad de Dios, entonces nuestro proceso de santificación se estanca y frena, porque, hermanos, la base de nuestra santificación no pueden ser nuestras ideas personales, no pueden ser nuestros criterios personales. Precisamente por esto no pueden ser. No pueden ser sueños, no pueden ser revelaciones, no pueden ser profecías de ningún supuesto profeta, porque todo está confuso para nosotros. Si vamos a ser santificados, hasta ser santo como Dios es santo, la base de nuestra santificación tiene que ser tan santa como Él es santo. Y en este mundo salpicado de pecado, toda la creación está sujeta a vanidad, menos una cosa. Una sola cosa se ha conservado verdadera desde sus inicios y hasta el final, y esto es la palabra de Dios. Así que nuestra santificación debe estar basada única y exclusivamente en la verdad, y esta verdad ha sido revelada única y exclusivamente en la inerrante, infalible y verdadera palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra profética más segura, a la cual somos sabios si le ponemos atención. El salmista en el Salmo capítulo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Me gusta la versión de la Biblia de las Américas, que dice: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En esta creación manchada por el pecado, la palabra de Dios se mantiene pura. Así que la base de nuestra santificación debe estar fundamentada, y nuestro crecimiento debe estar fundamentado en la palabra de Dios, no en otra cosa. Versículo 18. Estas dos peticiones están unidas a una misión. Para los discípulos,
es decir, los que son de Jesús, llevar a cabo esta misión. Por eso Jesús le pide al Padre estas dos peticiones. Versículo 18 de Juan 17 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Hermano, déjeme decirle que si usted es de los de Jesús, usted es un misionero de Él aquí en la tierra. Usted no es de aquí, eso es lo que Jesús está diciendo. Yo te pido por ellos porque es que ellos no son del mundo, ellos no pertenecen al mundo. Sin embargo, yo no te pido que los quites del mundo porque ellos tienen una misión en el mundo. Pero para llevar a cabo esta misión deben ser guardados en tu nombre y deben progresar en santidad. El Pedro que cuando sufrió persecución por primera vez negó a Jesús 3 veces, no es el mismo Pedro que murió martirizado por el Evangelio. Aquí había un proceso de santificación que se fue desarrollando en lo largo de la vida de este apóstol y la evidencia está en la historia. Hermanos, si tú eres de lo de Jesús, tú no puedes quedarte a donde, igual que cuando tú te convertiste. Es una obligación que tú seas santificado y crezcas en santidad por medio de la palabra de Dios. Es una obligación. Eso no es si usted quiere o no. Versículo 19, Jesús dice: y por ellos, por los que son de Él, escúcheme que haga tanto énfasis así, pero así es que Jesús lo dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Esto también es extraño. ¿Jesús podía ser más santo de lo que era santo? No, Jesús era todo lo santo que podía ser, porque Jesús era Dios, que es 3 veces santo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Por ellos yo me santifico a mí mismo. La palabra santificación o santidad en este contexto quiere decir que ha sido apartado. Hermanos, esto debe llenarnos de gozo y de fortaleza. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ha sido apartada eternamente para nuestra redención, y no solo para nuestra redención, sino que Él dice, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Es decir, hermano, que si usted es de lo de Jesús, usted no puede vivir como le dé la gana, ni quedarse estancado en su proceso de santificación, porque Jesús fue santificado por usted para que usted pudiera crecer en santidad. Si usted no está creciendo, usted está en pecado. Usted tiene que permanecer creciendo y cada día parecerse más a Cristo. Así que algunos yo sé que pensarán que esta palabra fue para los 11. Sin embargo, en el versículo 20, que no lo puse ahí, Jesús le dice: mas no solamente por estos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha creído en el evangelio que predicaron los apóstoles? Si realmente usted ha creído y ha sido regenerado para creer en el evangelio que predicaron los apóstoles, entonces Jesús está orando por usted también. Jesús está orando por su protección en su nombre y por su santificación desde hace más de 2000 años. Y Jesús sigue haciéndolo ahora todavía. Yo estoy seguro que el contenido de las intercesiones de Jesús por los de Él incluyen estas peticiones todavía. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sigue respondiendo esta petición todavía hoy. O si no, ¿cómo usted cree que usted ha podido mantenerse firme en la fe a pesar de las persecuciones que usted ha sufrido? ¿Usted cree que porque usted es mejor, usted es más especial, usted es más espiritual? No, hermanos, usted no es mejor que nadie. Usted se ha mantenido en el evangelio a pesar de las persecuciones y las caídas, porque Dios el Padre está respondiendo a esta petición. Yo sé de personas que por el evangelio se han hecho, sus familiares hasta lo han rechazado. Le han cerrado las puertas de su propia casa. ¿Usted sabe cómo esa persona se mantiene? Porque el Padre está respondiendo al Hijo. Con tantas distracciones, hermanos, que tenemos en el día de hoy,
Facebook, WhatsApp, Instagram, todas las series de Netflix, que son adictivas, casi todas. Adivine cómo a pesar de esto usted sigue tomando una Biblia para leerla. Es que Dios está respondiendo la oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, hermanos, yo creo que quedó bastante clara la base bíblica. Debemos ser santificados por la palabra de Dios. Este es un medio poderoso que Dios ha dispuesto para nosotros crecer en santidad. Ahora, pasamos al segundo punto. ¿Cómo interviene la palabra en el proceso de santificación? ¿Será como una varita mágica? ¿O el hecho de que usted la lleve abajo del brazo lo santifica? O quizás, yo casi no subo con la Biblia porque tengo los pasajes ahí, pero hoy subí porque sabía que la iba a necesitar. O quizás si usted la abre en un salmo con un velón en la sala de su casa, quizás lo haga más santo. ¿Acaso así es que la palabra funciona para su santificación? Esto no es mágico, hermanos. Esto requiere diligencia. Y en lo que requiere diligencia, no podemos ser perezosos. Esto requiere diligencia. Vamos a ver cómo es que la palabra lo hace. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda, absolutamente toda, incluyendo el Pentateuco, que a casi nadie le gusta leer, y Levítico, que está lleno de leyes y rituales. Pero dice el apóstol que toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, respirada por Dios y útil. Aquí está cómo la palabra interviene en nuestra santificación, con estas 4 cosas. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es para su santificación. Y no funciona de otra manera, porque Dios ha determinado que es así. ¿Y qué será lo que nos enseña entonces? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, hermano, nos enseña a tener pensamientos correctos sobre todas las cosas. Sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre nuestro pecado, sobre nuestro prójimo. Porque nosotros nacemos en un mundo contaminado por el pecado, lleno de percepciones incorrectas. Es por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, y esto solamente es posible siendo enseñados por la verdad. El salmista en el Salmo 25, capítulo 25, versículos 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermanos, nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios, porque teniendo pensamientos incorrectos acerca de Dios y acerca de nosotros, vamos a actuar de manera incorrecta. La palabra debe enseñarnos y nosotros debemos dejarnos enseñar por la palabra. Así que a veces nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros líderes políticos están también confusos con relación a la verdad. Y tenemos que cambiar cosas que nos han enseñado en nuestra cultura también. Nuestra cultura celebra el carnaval y celebra muchísimas cosas que están mal. Y si nosotros no nos dejamos enseñar por la palabra, vamos a actuar mal.
vamos a estar metidos en el carnaval también celebrando. Incluso las universidades nos enseñan cosas que están mal. Debemos dejarnos enseñar por lo único que puede hacernos perfectos, la palabra de Dios. Nos redarguye, esto lo que quiere decir es que como si yo me quitara la correa y le diera una pela a Lucas. Eso es lo que quiere decir, nos reprende. Ay, esto sí que no nos gusta. Las reprensiones de la palabra son sumamente severas, pero son necesarias para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que enseñarnos en qué es que nosotros estamos mal. Porque el Evangelio inicia con nuestra condición. Y si el Señor no nos muestra y nos reprende con relación a cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, entonces ¿cómo vamos a crecer en santidad? Y hermanos, es un privilegio que sea la palabra la que nos reprenda. Pero lo bueno de la palabra es que no solamente nos reprende y nos deja así. Ella no solamente nos muestra lo que estamos mal y lo que tenemos que cambiar, sino que nos muestra cómo cambiarlo, porque nos corrige. Entonces la palabra te dice, mira, tú estás mal, te enseña las áreas en las que tú estás mal, te enseña las áreas, repito, en las que tú estás mal, pero te enseña el camino que debes seguir para corregirlas. Hermanos, en la palabra no hay oscuridad. La palabra es luz. Y como si fuera poco, nos instruye en justicia. Hermano, nos enseña a vivir de una manera piadosa. Nos enseña, nos ayuda a vivir a los esposos diciéndonos cómo debemos tratar a nuestras esposas. Viviendo de una manera piadosa, como Cristo amó a la iglesia. Le enseña a las esposas cómo deben someterse a sus esposos. Le enseña a los hijos cómo deben obedecer a los padres. Les enseña a los padres cómo deben tratar a los hijos. De manera que vivamos piadosamente y viviendo piadosamente podamos glorificar a Dios y el mundo vea que nosotros no somos del mundo y podamos cumplir la misión que se nos ha encomendado. Hermanos, usted no sabe más que la Biblia. No confíe en sus criterios personales para su santificación. ¿Usted sabe por qué usted no puede confiar en sus criterios personales? Porque están distorsionados por el pecado. Además, Dios tampoco confía en sus criterios personales para su santificación. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú quieres crecer en santidad, tienes que dejarte dirigir por la palabra de Dios. No te apoyes, hermano, en tu propia prudencia. Al hacer esto, la palabra se convierte en una espada que es un arma para defendernos contra el pecado. ¿Cómo funciona? Bueno, el Espíritu Santo, esta es la biblioteca del Espíritu Santo. Aquí están todos los libros que él usa. Dentro de toda su biblioteca o su armería, que es el Logos de Dios, saca el rema de Dios, que es una palabra específica para situaciones de pecado específica, y se lo da. Cuando usted ha sido enseñado, reprendido, corregido e instruido en justicia. Así el Espíritu Santo pone a su disposición un arma llamada la espada del Espíritu para poder luchar contra el pecado. Viéndolo positivamente, al desarrollar una vida piadosa en nosotros, ¿qué carácter estamos reflejando? Al evidenciar el fruto del Espíritu, ¿qué carácter estamos desarrollando? Al enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en justicia, nos va a hacer parecernos más a Cristo, que es el objetivo de nuestra santificación. Ahora se me fue el tiempo, así que
adelanto, pasando al último punto. Pero está claro todo lo que hemos hablado. Hemos establecido una base bíblica, hemos visto cómo interviene en el proceso progresivo de santificación. Sin embargo, hermanos, vemos muchos cristianos que leen la Biblia de manera individual y no crecen. Y yo lo estoy diciendo por mí. Yo duré más de 21 años expuesto a la palabra de Dios. De hecho, yo aprendí de la palabra de Dios antes de aprender a leer en el libro Nacho. Yo tenía una sólida base bíblica, pero sin ningún cambio. Más de 21 años. Como yo nací en el Evangelio, yo no le puedo decir exactamente cuándo yo fui regenerado. Yo no sé. Pero yo sé que fue después de los 21 años. ¿Acaso a la palabra le faltaba poder? Porque hay hermanos así que tienen más de 15, 20 años en el Evangelio, leyendo la palabra, incluso todos los días. Y cuando se presentan situaciones que usted ve lo que sale de ese corazón, usted se asombra y dice, pero ¿y por dónde es que le ha entrado? Usted se pregunta hasta si esa persona está leyendo la Biblia o está haciendo algo. ¿Acaso a la palabra le falta poder? ¿Acaso hay oscuridad en la palabra? Mire, hermanos, la palabra es verdad. Ella es todo lo que ella dice que es y ella hace todo lo que ella dice que hace. Si usted no está creciendo en santidad a pesar de leer la palabra, el problema no está en la palabra. El problema está en el lector. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 25 y 26. Y he aquí un intérprete de la ley, oigan quién, un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Oiga qué pregunta más interesante. ¿Cómo lees? Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, porque fíjese, Jesús está hablando con un escriba, con un intérprete de la ley. Ninguno de nosotros sabe más de lo que sabía un escriba de la palabra de Dios en ese tiempo. Sin embargo, este escriba estaba siendo santificado. No. Era el problema de la palabra. Jesús le dice, y obviamente, si este escriba no sabía cómo heredar la vida eterna, no estaba leyendo bien, porque eso estaba evidente. Así que, hermano, yo le voy a preguntar lo mismo que le preguntó Jesús a ese escriba en esa ocasión. Primero, ¿usted está leyendo la Biblia? Todos los días. Porque si usted no le está leyendo, ya ahí está su problema. No tiene que seguir buscando. Usted no está creciendo en santidad porque usted no está usando el medio que Dios ha determinado para que usted crezca en santidad. Y ahí está el problema. Ahora, si usted la está leyendo y aún así no crece en santidad, permítame hacerle esta pregunta. ¿Cómo usted la está leyendo? Porque evidentemente, si no está creciendo, la está leyendo mal. Así que aquí vamos a pasar al tercer punto, cómo leer la Biblia de manera que cumple el propósito de santificarnos. Primero, y anote, si quiere, prepare su corazón para leer la palabra. Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cómo sigue el otro versículo? Versículo 10. Y aquí responde la pregunta de por qué la mano de Dios estaba con Esdras. Porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Hermano, usted tiene que preparar su corazón si quiere que la palabra surte efecto en su vida. Antes de leerla, hermano, usted tiene que prepararse, porque si usted no se prepara para leerla, ¿usted sabe qué va a pasar? Jesús lo dijo, usted va a estar sembrando la palabra entre espinos. Y los espinos, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Entonces usted viene a leer la palabra sin preparar su corazón, con su mente cargada de situaciones, problemas del trabajo, problemas económicos, problemas en la familia, problemas. ¿Y usted cree que la Biblia tendrá algún fruto si usted la lee cargado de problemas? No, porque los espinos, que son esos, los afanes de este siglo, con los que usted está yendo cargado a leer la palabra, la van a ahogar. Entonces, hermanos, usted tiene que preparar su corazón antes de leer la palabra. Segundo, hermano, lea la palabra con reverencia. Hermano, esta ley de Dios estaba dentro del arca del pacto. Y eso solamente nos quiere decir una cosa: nadie podía tocar ni siquiera el arca del pacto. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Y usted debe ser reverente, aun cuando usted la tenga en su casa, con la palabra de Dios. Porque antes solo se podía leer la palabra o la ley en el templo, nadie la tenía en su casa. Y por eso era más fácil mostrar reverencia. Hoy en día la tenemos en nuestra casa y creemos como que eso no importa, que yo la agarre y la lea como a mí me da la gana. A veces la estamos leyendo, nos llaman por el celular, cogemos ese, dime fulanito, ¿en qué tú estabas? No, yo estaba leyendo la Biblia, pero dime, ¿qué tú quieres? ¿Usted cree que así la palabra va a surtir efecto? Eso es una irreverencia, eso es pecado y eso es una falta de respeto a la santa palabra de Dios. Cuando usted vaya a leer la palabra, tiene que leerla con reverencia. Si es posible, ni la lee en el celular. También aquí hay que leerla con reverencia, pero eso pertenece al medio corporativo de la exposición de la palabra. Por eso no lo voy a tocar en el día de hoy. Cuando estemos hablando de los medios corporativos, un medio de santificación corporativo es esto. Yo estoy haciendo eso ahora y ustedes están siendo santificados por lo que yo estoy predicando. Pero ahora es individual en su casa. Así que, hermano, lea la palabra con reverencia si usted quiere tener algo de ella. Lea la palabra con seriedad, hermanos. Hermanos, nosotros nos tomamos muy a la ligera la palabra de Dios. No la leemos con seriedad. En Deuteronomio 32:47, oiga lo que dice. Oiga lo que dice de la palabra de Dios. Porque no es cosa vana. No es cosa vana lo que usted está leyendo. No es el periódico. No es la revista People, ni Vanidades, ni ningún otro libro. No es cosa vana. Hermano, su vida depende de esto. Así que usted tiene que leerla con seriedad. Tómela con seriedad, hermano. Un día, usted va a ser juzgado por el contenido que hay en ese libro. Así que el contenido de ese libro puede llevarlo al infierno o al cielo. No es cosa vana. Léala con la reverencia que ella merece. Con seriedad, perdón. Saque tiempo, otro punto, para meditar en lo que has leído. Hermano, Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Hermano, si usted lee la palabra y no medita en ella, no va a tener ningún efecto. Eso es como la comida. Imagínese que usted tuviera un problema de salud en el cual usted se come la comida, pero su cuerpo no asimila los alimentos, las proteínas, las vitaminas, los minerales, y se va directo al tracto intestinal y es expulsado. ¿Qué va a pasar con usted eventualmente si su cuerpo no absorbe los nutrientes de la comida? Usted va a morir. Es lo mismo que pasa con la lectura de la palabra sin la meditación.
usted no puede asimilar nada de lo que usted leyó si usted no medita. Y si usted no lo asimila, entonces no le va a ser de ningún provecho. Así que si usted no la lee meditando en lo que leyó, la palabra no va a tener ningún efecto. Hermano, léala con un corazón humilde. Este es el mayor, creo yo, impedimento que hay también cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y ese era el problema precisamente del intérprete de la ley, que no la estaba leyendo con humildad. A veces nosotros leemos algo en la palabra y decimos, sí, pero yo como que no estoy muy de acuerdo con eso. Pero ven acá, ¿y quién es usted para estar de acuerdo o no con la palabra de Dios? La palabra de Dios hay que aceptarla y punto. Porque primero, usted no es Dios. Segundo, usted no tiene la verdad. Y tercero, su conocimiento es muy limitado acerca de todas las cosas. Solamente Dios es perfecto en conocimiento. Y si Dios dice que es así, usted tiene que recibirlo con humildad así. Si usted no la lee con humildad, entonces la palabra no tiene ningún efecto tampoco. Léala con sinceridad. Esto sí es difícil. Léala con sinceridad, dispuesto a aceptar todo lo que Dios le está diciendo. Hay muchos de nosotros que somos selectivos al leer la palabra o que torcemos las cosas como nos conviene. Hermanos, cuando leamos la palabra debemos leerla con sinceridad. La palabra es clara. Regularmente, lo primero que usted entiende cuando usted lee la palabra es lo que ella le quiere decir. Hermanos, debemos observar tanto las promesas como los preceptos que hay en la palabra. Los preceptos llevan consigo un deber. Las promesas generalmente están hechas de acuerdo al cumplimiento de esos preceptos. A veces leemos la palabra y nos enfocamos en las promesas de Dios. Fíjese que esa promesa tiene un precepto y ese precepto tiene un deber que exige de parte suya. Aquellos que miran solamente las promesas, rechazando el mandamiento, ellos solamente miran el confort y no el deber y se engañan a sí mismos. Vamos a hacer un ejemplo, Josué 1:8. Yo sé que estoy tarde, pero yo quiero que hagamos este ejemplo para que usted no se engañe a usted mismo. Porque hay un movimiento muy fuerte concentrándose en las promesas de Dios y dejando los preceptos a un lado. Y así usted no puede crecer en santidad. Yo estoy seguro que Dios cumple sus promesas siempre y cuando nosotros hagamos de acuerdo al precepto que incluye esa promesa. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. ¿Cuál es la promesa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el precepto que incluye el deber? Nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Entonces, hermano, si usted no medita en él ni guarda nada de eso, ¿usted cree que su camino va a prosperar y todo le saldrá bien? No, hay una promesa, pero está unida a un precepto. Fíjese en las dos cosas. No lea de manera selectiva. No lea de manera selectiva. Segunda de Crónicas 7:14. Este es bueno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la promesa? Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el precepto? El deber de nosotros para que eso suceda. Si se humilla mi pueblo, sobre el camino que he invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten, entonces, ¿por qué el Señor no está sanando nuestra tierra, ni perdonando pecados, ni oyendo desde los cielos? Porque no estamos cumpliendo con el precepto.
Por último, hermanos, para terminar, lea la palabra. Si usted quiere ser santificado, es que yo estoy diciendo todo esto. Si no, usted puede leerla todos los días, si no hay ningún problema, eso no está mal, pero usted no va a crecer en santidad. Si usted quiere ser santificado, tiene que leerla como Dios dice que la lean, no es como usted le dé la gana. Lea la palabra con un espíritu de aplicación. Hermano, la palabra no solamente es una lámpara que alumbra, es un camino por el cual tenemos que caminar. La palabra de Dios no nos ha sido dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Si usted la lee sin un espíritu de aplicación, vamos a Santiago 1, 22 al 25 para explicar esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego, ¿qué pasa? Se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Solamente ese va a sacar provecho de la palabra. Y es una ilustración hermosa porque Santiago presenta la palabra como un espejo. Y dice que hay un lector que se acerca a la palabra, a este espejo, y dice que ve su rostro natural, tal como es, se ve. Hermano, el que se ve así en la palabra, no le va a gustar lo que ve. Se ve sin maquillaje, ve su rostro natural, ve su condición de pecado, hermanos, y no le gusta lo que ve, porque ve su condición. Al ver su condición, entonces, esta persona lee la palabra y no toma ninguna decisión con lo que lee. Y hay creyentes así. La palabra nos revela nuestra condición en áreas de nuestra vida que no tienen maquillaje. Y no tomamos ninguna decisión, la leemos y no tomamos ninguna decisión para cambiar eso que la palabra nos está diciendo que cambie. Y así nos convertimos en tremendos lectores de la palabra que no son cambiados por ella. Así que mejor decidimos olvidar lo que vimos. Nos olvidamos de lo que nos está diciendo porque no nos gusta. Porque generalmente cuando esto pasa, la palabra nos está tocando un ídolo. Y cuando se meten con un ídolo, déjame yo cerrar este espejo porque se ve feo. Déjame mejor olvidarme de eso y seguir leyendo otro día. Así la palabra no lo santifica. A veces es muy duro lo que la palabra nos dice y no queremos ni saber lo que tiene que decir. Ayer estuve hablando con Andrew con relación a un libro que estoy leyendo. No se asusten con el título del libro, es por curiosidad. ¿Por qué los cristianos deben rechazar la Navidad? Solo es por curiosidad que lo estoy leyendo. Y Andrew tiene mucha base bíblica, el autor es un puritano. Y Andrew me decía, en forma de broma, yo no estoy diciendo que Andrew es este tipo de lector. Mira, mejor no me ilumines, déjame en oscuridad, déjame yo recibir los regalos contentos el 25 y después tú me explicas lo que tú estás aprendiendo en el libro. Hermano, y eso es cierto, hay veces que el espejo nos muestra cosas que es mejor olvidarlas. Bueno, no es mejor olvidarlas porque no nos santifican. Y todos somos así. Entregue sus regalos tranquilo el 25, no hay ningún problema con eso. Pero el lector que lee atentamente, que se ve atentamente en este espejo, se acerca con la intención de obedecerla y de vivirla sin importar lo que vea.
Este lector sabe que debe sujetarse a la palabra. A él no solo le interesa la información que pueda obtener de la palabra. Él ve la palabra como una fuente de transformación. Estos lectores, hermanos, no se engañan a sí mismos, pensando que su responsabilidad terminó cuando la leyó. Él sabe que su responsabilidad apenas comienza, porque él sabe que ahora quiere aplicar la palabra de Dios. Sin importar lo que le diga el espejo. Si el espejo te dice, mira, arréglate ese pajón que tú tienes porque eso no está bien. Usted sabe qué él hace. Él no se olvida que anda con un pajón. Él se peina. Su responsabilidad no termina en la lectura, él lo lleva a la aplicación. Yo lo estoy haciendo gracioso, hermano, pero esto no es gracioso. Su santificación depende de su actitud frente a la palabra. Así que este lector no ve la palabra como un libro cualquiera, él la ve como una ley a la cual él debe someterse. Y lo más extraño es que este lector le llama a esa ley la ley de la libertad. La ley ha sido dada para restringirnos. Y generalmente con las leyes nos sentimos restringidos. Pero el lector que pone por obra la palabra, que aplica la palabra a su vida, que es santificado por la palabra, no la ve como una ley opresiva, la ve como una ley que trae libertad. Claro, es lógico, porque el santificado sabe que solamente puede ser librado del pecado remanente cuando aplica la palabra de Dios. Así que él se siente libre viviendo bajo los estatutos y las normas de esta ley. Él se siente dichoso y feliz obedeciendo los mandamientos de la palabra. Para él la palabra no es una carga, para él la palabra es un deleite y por eso la palabra lo santifica. Hermano, ya terminé. Como aplicación, déjeme decirle una cosa. Si usted no está viendo la palabra como la ley de la libertad, quiere decir que usted no es libre. Si usted ve la palabra como una ley restrictiva, pesada, como una carga para su vida, usted sigue siendo esclavo del pecado. Usted nunca ha sido santificado. Porque el santificado ve la palabra como la ley de la libertad. Encuentra en ella su refugio. Encuentra en ella su deleite. Así que, hermano, si tú ves la palabra así, la única aplicación que yo puedo encontrar para tu vida es que te arrepientas de tus pecados. Te conviertas y vengas a Cristo. Le pides que regenere tu corazón para que pases a ser de los de Él y así poder encontrar libertad en la palabra de Dios y crecer en santidad. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga.